I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén bien. Como siempre, quedándonos en casa. Tenemos que cuidarnos. Sabemos que esta situación todavía no ha pasado. Pareciera ser que no va a pasar muy pronto. Por lo tanto, entre todos tenemos que cuidarnos. Cuidémonos, quedémonos en casa. Y justamente de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver en parte de justamente los riesgos biológicos en Chile. Aquí vamos a comentar dos riesgos biológicos que no se dan comúnmente en este sector de nuestro país, pero lo que estamos viendo hoy día en Chile es justamente un riesgo biológico. ¿Cuáles son los riesgos biológicos? Son amenazas asociadas a la exposición a organismos vivos y sustancias tóxicas o enfermedades transmitidas por esto. Los riesgos biológicos de mayor impacto en Chile son el hantavirus y la denominada marea roja. El hantavirus, según el Instituto de Salud Pública, es una enfermedad transmitida al ser humano a través del contacto de los fluidos del roedor silvestre, comúnmente llamado ratón de cola larga, aunque podría transmitirse ocasionalmente de persona a persona. Bueno, este ratón aquí en el norte no existe, en la zona centro-sur del país, y es bastante peligroso, principalmente en aquellos sectores o casas que han estado por mucho tiempo desocupadas. Por lo tanto, cuando se van a habitar nuevamente, este roedor ha dejado infectado y mucha gente el hantavirus es tan fuerte que mucha gente muere por esta situación. Por lo tanto, debe cuidarse mucho. Y en el caso de la marea roja es un fenómeno provocado por importante aumento de la población de microalgas marinas, floración, lo que puede provocar la contaminación de alimentos de origen marino con situaciones bastante tóxicas. También ocurre en la zona sur del país. Pero hoy día estamos viviendo una situación bastante complicada en nuestro país y que de algunos estudios se puede haber ocasionado por la transmisión de algunos animales en el Oriente, principalmente en China, algunos animales como un murciélago característico de esa región y otros animales que han transmitido este virus que ha llegado a los seres humanos y por supuesto, ¿no es cierto?, ha provocado toda esta enfermedad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de riesgo biológico, tiene que ver con eso, cuando hay una transmisión o una amenaza asociada a organismos vivos, ¿ya? A organismos vivos, sustancias tóxicas de esta enfermedad. Hoy día estamos viviendo un riesgo biológico en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. De tal manera que nosotros tenemos que cuidarnos entre todos. Por esa razón, tenemos que estar en nuestras casas, poner nuestras mascarillas si vamos a salir solo a lo necesario y no estar saliendo a cada rato. Sabemos que nos cuesta estar en la casa, pero debemos de permanecer en ella. Vamos a ver algunos casos que aparecen ahí en el texto. Dice, detecta el primer contagio del virus HANTA en la región del Biobío 2019. Un nuevo caso virus HANTA confirmado el Ministerio de Salud en el Biobío. Paciente es un hombre de 37 años que dio positivo en los exámenes según según ratificó el Instituto de Salud Pública. La hipótesis que las autoridades mantienen sobre el contagio se basa en que el paciente realizaba el transporte de fardos de paja de un sector rural. Por ello, este miércoles se realizará una investigación ambiental epidemiológica en la zona del Laja, donde se encontraba el trabajador. Es bastante frecuente que esto ocurra en las zonas rurales de nuestro país, en la zona centro-sur. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado allí de lo que ocurre. Veamos este cómic que aparece allí, el consumo responsable, controlar la marea roja. La marea roja, decíamos, que ocurre por un microalgas en el océano. Siento el poder de la marea roja. Bueno, ahí es lo que acabemos con los seres humanos. Y hablan de algunos moluscos que que quiere comer,
y finalmente dice que no, que hay que cuidarse porque ya hay alguna persona que falleció por marea roja y por ende, ¿no es cierto?, el gato le ha salvado. Pero la idea de hay que, a nosotros eh, no tenemos marea roja acá en el norte, pero pueden venir algunos artículos que vengan de la zona, productos, perdón, que vengan de la zona sur, pueden traer esta marea roja. Por eso es importantísimo que los productos que nosotros consumamos tengan el control del Ministerio de Salud, de tal manera que cuando nosotros comemos un artículo pueda decir, ¿no es cierto?, que tiene un registro de salud y podemos comerlos libres de cualquier tipo de enfermedad. O sea, espero que estén tomando atención. Otro riesgo en nuestro país, tanto la desertificación como los incendios forestales, se diferencia respecto a los riesgos naturales, pues ellos influyen de manera determinante en la acción del ser humano. Por esta razón, se debate si son riesgos naturales o antrópicos, que lo que es antrópico, relativo al impacto de acciones del ser humano al medio ambiente. O sea, cuando el ser humano provoca destrozo del medio ambiente, entonces hablamos de acciones antrópico. O sea, según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, un incendio forestal corresponde a un fuego que se propaga sin control a través de la vegetación rural u urbana y pone en riesgo a la persona, los bienes o el medio ambiente. Y a su vez, según las Naciones Unidas, la desertificación hace referencia a la degradación. ¿Qué es la degradación? Cambio de la salud del suelo que implica una disminución de la capacidad productiva del ecosistema, de la tierra de áreas áridas, semiáridas, subhúmedas a causa de varios factores, incluyendo las variaciones climáticas y las actividades humanas. Bien, voy a explicar un poquito de eso para que podamos entender. Cuando el ser humano interviene, muchas veces provoca daño. En cambio, allí aparecen hombres y mujeres enfrentando el proyecto Lagunilla, el combate de la desertificación de su suelo en Lagunilla, región de Valparaíso. ¿Qué es el suelo? Es la capa superficial de la corteza terrestre que permite el desarrollo agrícola. Este suelo, si es que nosotros lo que ocurre habitualmente lo llenamos de cemento, cosas, se va perdiendo esa capacidad y por ende, ¿no es cierto?, comienza un proceso de certificación o degradación de estas tierras. Voy a poner un ejemplo. Arica, antiguamente, la entrada del Valle de Azapa era el kilómetro 1 del Valle de Azapa. O sea, donde está la rotonda y en la entrada era el kilómetro 1. Todo eso antiguamente correspondía al Valle de Azapa. Y si nosotros entramos en el Valle de Azapa, hoy día nos encontramos que el valle no comienza allí donde está la rotonda, porque hay colegios, hay hoteles, hay restaurantes, hay una serie hay viviendas, por lo tanto ya no es el kilómetro 1 del Valle de Azapa. El Valle de Azapa comienza mucho más al interior. Todas esas tierras antiguamente eran cultivables. ¿Qué es lo que se ha hecho allí? Una degradación de estas tierras. Se han convertido en tierras que eran cultivables, en tierras que hoy día no son utilizadas para el cultivo. Por lo tanto, hay un daño antrópico en este sector. ¿Se entendió? Espero que sí, que hayan entendido ya lo que hemos explicado. Con respecto a los incendios forestales, nosotros no tenemos aquí en este sector bosques, por lo tanto, que puedan producir un incendio forestal. Pero sí en el sector, en la región del Norte Grande, o la zona del Norte Grande, tenemos en la región de Tarapacá, tenemos en la Pampa del Tamarugal y tenemos bosques de tamarugo, que hacia ahí se han producido incendios forestales y que es muy difícil posteriormente recuperarlo. Hace unos días atrás, en el sector de Camarones, si no mal recuerdo, hubo una quema de pastizales, que se quemaron más de 15 hectáreas de pastizales. ¿Qué significa eso? Que es un sector que para algunos dirán, pero eran pastizales.
pero ahí hay animales asociados a ellos, hay insectos, hay aves, etcétera, que están asociados a aquellos pastizales. Por lo tanto, hay un daño bastante grande. Continuamos. Debido al clima mediterráneo, existe en buena parte del territorio nacional, en buena parte del territorio nacional, la estadística indica que el periodo en que ocurren más incendios forestales entre los meses de octubre y abril, como los meses coinciden la mayor concentración de población en los sectores rurales, parques turísticos, reservas nacionales, áreas de vegetación en general, se debe tener más cuidado en las actividades que utilicen fuentes de calor y se recomienda no usar fuego como herramientas de trabajo. Si ustedes piensan, en Chile han habido grandes incendios forestales. Hace unos años atrás, gran parte de la zona central estaban ocurriendo incendios muy fuertes, inclusive con algunas muertes, arrasaron con casas. O sea, fue muy grande este incendio forestal. Por lo tanto, es un riesgo constante que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, en pareja no lo van a poder hacer. ¿Cuál es la función o intencionalidad de la fuente A, B y D, perdón? ¿Cuál es la intención? ¿Ya? Me parece que viene por la prevención y para no correr riesgo. B, ¿qué riesgo están enfrentando las personas representadas en la fuente C? Recuerda que ahí hablamos y en Valparaíso algo está ocurriendo. ¿Qué acciones realizan para ello? Y en grupo investiguen sobre la distribución geográfica de Chile de los riesgos descritos en estas páginas. Repito, aquí en el norte no lo tenemos. Luego argumenten con fundamentos si su localidad podría o no verse afectada por uno o más de estos riesgos. No tenemos algún riesgo de esta naturaleza, pero pueden haber. Pero además, recuerde que estamos en un riesgo que es una pandemia que fue originada por unos animales y que hoy día nos tiene al mundo puesto de prácticamente cabeza frente a esta pandemia. Si corresponde, expliquen de qué manera podrían ustedes aportar o prevenir o enfrentar los riesgos que pudieran afectar su localidad. El hantavirus ni la marea roja no lo tenemos acá, pero ¿cómo podemos prevenir? Ustedes pueden explicar eso. No está difícil, ya no está difícil hacer esto. Pero hay otra forma otros riesgos que nosotros tenemos, y son los sismos, terremotos, tsunamis. Prevención y protección frente a esto. Las personas y el medio ambiente somos vulnerables ante los riesgos naturales. Ante la posibilidad que ocurra algún evento natural que constituya en peligro, la comunidad y diversas instituciones como la ONEMI, Cernajemin y las municipalidades pueden realizar diferentes acciones en la prevención y protección. ¿Cómo podemos proteger frente a los riesgos naturales? Recuerden que aquí en las clases pasadas nosotros hablamos de los riesgos, principalmente los tsunamis, los terremotos. Frente a eso, nosotros tenemos que tener un kit de emergencia. Este kit de emergencia está linterna y pila, radio portátil con pilas adicionales. Esto es importante. Recuerden, estamos en un periodo de cuarentena, de emergencia sanitaria, pero eso no significa que en algún momento no pueda venir algún terremoto o algún tsunami. Eso no sabemos. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos. ¿Cómo? Con linterna y pilas por supuesto que estén buenas. Una radio portátil también con pilas y pilas adicionales. Dinero en efectivo, sé que es muy difícil hoy día. Comida, sabemos que también en el momento que estamos viviendo es difícil tener comida de emergencia, pero debemos hacerlo. Imagínense ocurriera en esta situación. ¿Estamos preparados? Papel higiénico, pilas de repuesto, agua, principalmente agua en botella, ojalá botellas pequeñas, que sea fácil de trasladar si es que tenemos que salir, pero ya voy a explicar sobre eso. Nosotros estamos en una zona en que tenemos riesgo de tsunami, pero ¿quiénes? Principalmente el sector costero. Por lo tanto, los que vivimos alejados del sector costero, digo vivimos porque yo vivo en una zona que está alejada, no tenemos el riesgo de que nos afecte un tsunami. Ahora, la gente que vive en el valle tampoco tiene
la posibilidad de que llegue un tsunami allí. Los que estamos cercanos a la escuela tampoco. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que prever algunas cosas que son necesarias. Agua para poder mantener siempre el agua fresca. Debemos de tener la linterna, etc. Abre y lata por si acaso, un encendedor, porque habitualmente lo que ocurre es que se corta la luz. Llaves de repuesto. ¿Qué significa llaves de repuesto? Porque supongamos que están en una zona que tienen que evacuar y salen apurados. Entonces es importante que en esta mochila o en este kit de emergencia tengan llaves. Digamos que cerraron la puerta y después se nos quedaron las llaves adentro. Pero como están en el kit, entonces no hay problema. Por lo tanto, deben de tener siempre un plan de emergencia. Tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios, que es importante, medicamentos, anteojos en las personas que lo requieren. Entonces tenemos que estar preparadas, la familia preparada. Voy a dejarle con ustedes un video para que podamos ver cómo reconocer el plan familiar que cada uno debiera de tener. Si bien es cierto, aquí está la página, pero voy a dejarle con ustedes este video para que podamos ver sobre la prevención y la necesidad de contar con un plan familiar de emergencia. ¿Ya? ¿Has escuchado hablar alguna vez que la seguridad comienza en el hogar? Ante esto, ONEMI presenta Plan Familia Preparada, una guía que fomenta el autocuidado y la prevención en las familias de Chile. Plan Familia Preparada permite identificar y reducir los riesgos en el hogar y el entorno, ayudando a las familias en la elaboración de un plan para definir qué hacer en caso de una emergencia. Es importante que te organices y conozcas los 8 pasos que tú y tu familia deben seguir. Paso 1. Información del grupo familiar. Paso 2. Identifiquen y evalúen las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda. Paso 3. Definan zonas de seguridad, lugares de protección, punto de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Paso 4. Dibujen un mapa de la vivienda. Paso 5. Definan roles en la emergencia. Paso 6. Elaboren un directorio de contactos en caso de emergencia. Paso 7. Armen un kit básico de emergencia. Paso 8. Practiquen el Plan Familia Preparada. No esperes que ocurra una emergencia. La preparación debe comenzar hoy. Ahora te invitamos a ingresar en familiapreparada.cl y trabajar en tu plan de emergencia. Para más información ingresa en onemi.cl. Estar preparados es tarea de todos. Todos por Chile. ONEMI, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Bien, luego de ver el video, la normativa sísmica chilena está orientada a lograr que las construcciones resistan los sismos, aunque se presenten daños si eviten un colapso durante los sismos. Si ustedes recuerdan, aquí en Arica, porque de eso recuerdan, hace unos años atrás hubo un terremoto bastante grande. A lo mejor algunos estaban chiquititos, por algunos lo podrán contar. ¿Cuántas casas se cayeron? Muy pocas. ¿Qué significa eso? La idea es que, si bien es cierto, los edificios pueden colapsar, pero no pueden provocar el daño de muerte. ¿Qué significa eso? Que el edificio puede estructuralmente quedar malo, no se puede a lo mejor volver a ocupar, pero que no se caiga el edificio y con ello provoque muerte. El terremoto del 2010 en nuestro país provocó muy pocas muertes por colapso de edificios. La gran mayoría de la gente que falleció fue producto del tsunami. Entonces,
La, la normativa sísmica chilena es muy estricta con respecto a la construcción. La razón es ¿por qué? Porque nosotros hemos tenido el terremoto más fuerte que se ha registrado por instrumento en 1960, que el 21 de mayo se cumplió 60 años de este terremoto. C. Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile anunció alerta meteorológica por ola de calor en la región de Coquimbo hasta la metropolitana. Según informó la entidad, las temperaturas máximas estarán por sobre lo habitual, lo que afectará la zona del centro del país, entre los valles y la precordillera. Debido a esta situación, la ONEMI llegó a tener en cuenta las medidas de prevención ante la exposición directa al sol, como permanecer en lugares frescos, usar ropa ligera, aplicar bloqueador cada hora y mantenerse hidratado. Si bien es cierto, aquí en Arica nosotros no tenemos fuertes temperaturas, sí tenemos una fuerte radiación solar. Por ende, y por esa situación, nosotros tenemos que cuidarnos de esta fuerte radiación solar. Tenemos que protegernos. ¿Cómo? Usar bloqueador cuando estemos expuestos al sol, pero está nublado. Igual, la radiación solar igual nos afecta. Usar en los veranos, usar lentes que nos protejan también de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, nosotros tenemos que protegernos. Es función de cada uno de nosotros la protección. ¿Ya? Bueno, aquí hay un documento con respecto al antivirus. El MinSal pone énfasis en el cuidado de las personas y estimula la promoción y la prevención de la salud. ¿No es cierto? Ya explicamos lo que era el antivirus. Y finalmente, allí habla sobre los incendios forestales. ¿Qué riesgo hace referencia a cada una de las fuentes? Bueno, ustedes tienen que ver a qué hace referencia. A partir de la fuente define con tus palabras campaña de prevención. ¿Qué es lo que es una campaña de prevención? Eso significa antes de, alerta meteorológica, antes de, y norma sísmica, ¿ya? Norma sísmica, que es una norma sísmica. Investiguen, entrevistan a profesores, no lo van a poder hacer, o personal de tu colegio acerca de las medidas de seguridad y el plan de evacuación ante la emergencia. Si bien es cierto, no lo van a poder hacer en la escuela, pero investiguen en su casa. Pregúntenle, ¿cuál es el plan de evacuación que tienen o las medidas de seguridad que hay en la casa? ¿Tienen medidas de seguridad? En un caso de un sismo violento, de un terremoto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Hacia dónde tienen que acudir? ¿Se tienen que quedar en la casa? Imagínense si es un terremoto grande y están en distintos lugares, el papá o la mamá en el trabajo, ustedes en el colegio, su hermano en otra escuela. ¿Dónde se nos juntamos? ¿Qué tenemos que hacer? Eso tiene que haber un plan. En conversación con tu familia acerca del plan y el kit de emergencia familiar, si no existe, propongan hacerlo entre todos. Definen zonas de seguridad en la casa y los elementos adicionales del kit según las necesidades familiares. ¿Cuál es la zona más segura en la casa? Y si viven en un departamento, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Hacia dónde tienen que evacuar? Investiguen sobre el sistema de alerta de emergencia SAE de la ONEMI, luego respondan ¿por qué es importante contar con él? ¿Ya? Averigüen sobre el SAE, eso está en internet. 4. ¿Habías pensado antes acerca de estas medidas de emergencia? ¿Qué piensas ahora acerca de ellas? ¿Es importante la medida de emergencia? ¿Es importante cuidarnos? ¿Es importante prevenir? Si usted así lo cree, bueno, convérselo en la casa. Eso es importante que lo conversemos entre todos, que lo conversemos. En el colegio existe un plan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros no estamos, la escuela no está en una zona de riesgo de tsunami, pero sí estamos en una situación en que puede venir un terremoto y sabemos lo que tenemos que hacer. Varias veces ya hemos hecho algunos simulacros y cuando hay un pequeño temblor, tocamos campana, ustedes se protegen en la sala, salen al patio, a la zona de seguridad y habitualmente este es un proceso que se hace en muy pocos segundos. Yo felicito a algunos cursos porque la verdad que salen muy rápido y ordenados. A veces los más grandes son más porfiados, pero tenemos que cuidarnos, prevenirnos entre todos frente a los riesgos que nosotros
tenemos en nuestro país, tanto los riesgos antrópicos, que son originados por el ser humano, como los riesgos naturales que provoca la naturaleza, o los riesgos biológicos, que es la situación que hoy día estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Les invito nuevamente a cuidarse y nos vemos la próxima semana. Chao.